Hola, soy Eduardo Carcelén, del área comercial de Volvo Group Perú. Y esto es Volvo Talks, un espacio para conocer sobre las innovaciones e iniciativas del Grupo Volvo. El combustible es uno de los costos más grandes para las empresas de transporte. Para un camión que cubre alrededor de 100.000 kilómetros al año, lograr la reducción en el consumo de combustible significa un ahorro importante. Hoy conoceremos más sobre las tecnologías que Volvo utiliza para el ahorro de combustible de la mano de Eduardo Manchego, gerente comercial de camiones. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Vamos al tema. ¿Qué factores afectan este tema tan importante para los clientes? El combustible puede ser entre 1/3 de los costos totales de operación de nuestros clientes. Para poder tener eso ahí controlado, son importantes dos puntos. Es la unidad, el camión, y el conductor, ¿no? Esos son factores críticos que nos pueden ayudar a que el consumo de combustible disminuya. O sea, no solo depende de la máquina. O sea, puedes tener una máquina muy eficiente, pero no solamente así tenemos el mejor consumo de combustible, es lo que me estás queriendo decir. No solamente depende de la unidad, también hay un factor humano, que en este caso es el conductor, y que muchas veces es más importante que la unidad en sí. Y sobre el vehículo, ¿no? Sobre el producto, ¿qué factores afectan o cuáles son los principales para tener el mejor consumo de combustible? Si vamos un poco al vehículo, hay que tener en cuenta desde la configuración de la unidad, que es básicamente el tren motriz. También tenemos que tener en cuenta la aerodinámica de la unidad, el tema de la resistencia a la rodadura y otros factores que también nos pueden ayudar, como el tema de los mantenimientos en su momento adecuado, el tema de la conectividad, que puede dar información importante para poder gestionar de una mejor manera el consumo de combustible. Para darle un poco de contexto, cuando dices tren motriz, ¿exactamente a qué componentes haces referencias de un camión? Si vamos un poco a lo que es el tren motriz, es de suma importancia que haya una buena configuración del motor que va a tener la unidad. Tenemos distintas potencias para cada operación. Los motores también han avanzado en los últimos años en su tecnología. Ahora los motores se pueden integrar mejor a la tecnología de Volvo, mejor a las cajas de cambio también. Y hay, por ejemplo, nuevos sistemas para tener distintos modos de conducción en las unidades. Adicional a eso, también tenemos tecnología que nos permite optimizar el consumo de combustible, como el tema del IC, el tema del iRoll, que es información que permite que la unidad haga un mejor uso y una mejor eficiencia cuando la unidad se refiere a consumo de combustible, ¿no? Entonces me imagino que todos estos sistemas, además de trabajar con el motor, también trabajan y debe ser muy importante la caja de cambios. En el caso de Volvo, tenemos la caja iShift de 7ª generación. Esta caja tiene muchas novedades para nuestros amigos transportistas. Una de ellas es que permite hacer los cambios 30% más rápido que nuestra caja de 6ª generación. ¿Esto en qué nos ayuda? En que entre cambio y cambio hay una menor caída de revoluciones y por ende un menor consumo de combustible. Eso se da efectivo a partir de este año. Son en todos los camiones que son fabricación 2023, modelo 2024. Fabuloso. Entonces tenemos un motor, tenemos una caja de cambios iShift, en este caso es 7ª generación, y me imagino que hay un componente más en el tren motriz que son los ejes o la desmultiplicación. Correcto. Por ejemplo, los ejes también es de mucha importancia. Cada configuración de vehículos tiene un ratio distinto. Y eso hay que conversarlo con su asesor de servicio o su asesor comercial para que les pueda explicar cuál es la mejor opción para cada una de sus operaciones, ¿no? Por lo que me dices, Eduardo, entonces no solamente se trata del producto que hemos hablado del corazón, que es el tren motriz, también se va a tratar entonces que el asesor haga la correcta asesoría al cliente conociendo las condiciones donde va a trabajar el camión. Por supuesto, es muy importante que un cliente pueda explicar a su asesor desde un inicio el camión en qué ruta va a trabajar, qué tipo de carga va a llevar, ¿no? Para que en base a esta información el asesor le pueda brindar la mejor asesoría y por ende la mejor configuración de unidad que requiere para su operación, ¿no? Y me imagino entonces que en Volvo Group tenemos una gama muy amplia de modelos para distintas aplicaciones. En Volvo tenemos una diversidad de productos. Tenemos remolcadores en distintas versiones, como el caso del FM420, el FM Mining, el FM460, el FH. Cada uno de estos modelos en distintas versiones también y potencias de motor. Tenemos también FMX para las operaciones que son fuera de carretera.
en distintas configuraciones, 6x4, 8x4, y en nuestra línea de camiones medianos tenemos los BMs también en distintas configuraciones. Cada uno trata de adaptarse de la mejor manera a las operaciones que nuestros clientes requieren, ¿no? Pero no solamente, como dijiste al inicio, va a depender del camión y bueno, de la gama de camiones que se recomienden. Alguien va a hacer uso de ese camión, alguien va a llevarlo a que se opere dentro de las condiciones que se deben operar para sacarle el mejor rendimiento. Y en este caso es el conductor. El conductor es el activo más importante que deben tener en cuenta las empresas. Un buen conductor, como te comentaba, puede ahorrar de entre 5 a 15% en el consumo de combustible. Y muchas veces no se enfocan las empresas en capacitar y en cuidar este activo. Por ejemplo, en Volvo hemos desarrollado distintos programas para poder también ayudar a nuestros amigos empresarios y transportistas a que puedan capacitar de una mejor manera a sus conductores. Tenemos algunos programas como el Transformar, tenemos también un tema de gestión de monitor para que también puedan trabajar y puedan reforzar estos puntos. Algunos clientes nos piden, por ejemplo, hacer evaluaciones previas a sus conductores que están en proceso de selección antes de que los contraten, ya que se van dando cuenta que es un activo muy importante. Un buen conductor no solo te cuida el tema del consumo de combustible, también te cuida la unidad y te puede evitar grandes costos en mantenimientos correctivos. Pero lamentablemente, aún en el mercado peruano, falta que se tome una concientización de ello al respecto. Espero que eso vaya cambiando también con el tiempo, porque eso ayudaría a tener mejores indicadores de consumo de combustible, ¿no? No, sí, claro, y además con todos los esfuerzos que Volvo, entiendo, hace para poder hacer un cambio en la conciencia en este país, ¿no? Acerca de la persona, del conductor y su entorno, la sociedad y lo importante que es el transporte para todos, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? La vez pasada conversaba con un cliente importante de la industria y ellos ya habían detectado que el operario, es decir, el conductor, era un activo importante para sus empresas. Y habían creado, por ejemplo, un premio que a los primeros 3 conductores de toda su lista de conductores que tienen en planilla, le regalaban un viaje pagado para él y su esposa al Caribe. Qué interesante. Entonces, esto me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque ese conductor que ganó el viaje, lo más probable es que la esposa el próximo año le diga, vuélveme a ganar ese viaje porque quiero irme Maneja bien al Caribe, para ir de nuevo. tal cual. Y los amigos que no ganaron, lo más probable es que sus esposas o ellos también digan, oye, quiero esforzarme para hacerlo mejor porque yo también me quiero ir todo pagado en unas vacaciones fuera del país, ¿no? Entonces, hay empresas que ya están comenzando a tomar acciones. Porque mira, pongámonos en números, Eduardo. ¿Cuánto cuesta un viaje al Caribe? No sé, para una pareja todo pagado, $3,000. ¿Cuánto te consume un camión en combustible al año? Números rápidos. Por otro ejemplo, pongámosle unos $50,000. Que se ahorre de 5 a 10%, estamos hablando que puede ser unos $5,000 de ahorro en combustible al año, siendo conservadores. El viaje se paga solo. Te ahorra combustible, te va a cuidar mejor la máquina y tienes una persona que va a estar buscando que el resto imite su comportamiento. Sobre todo eso, ¿no? creas un hábito, ¿no? Tal cual. Que es lo más difícil, es entrenar a la persona, ¿no? Claro que sí. Y está también muy de moda pues ahora el internet, ¿no? Y hacer que todo esté conectado a la nube, ¿no? En camiones Volvo, ¿también tenemos esto presente? Por supuesto. Lo teníamos muchos años atrás como Dynafleet, ahora ha evolucionado, ahora está como Volvo Connect. Y en este sistema podemos encontrar información muy valiosa. Cuánto consume el camión, cuánto tiempo está el camión en ralentí, las veces que el conductor ha pisado el freno y mucha información más que puede ser muy bien utilizada por los equipos que se encargan de controlar estos datos para traducirlo finalmente en un ahorro de consumo de combustible, ¿no? ¿Te acordarás de algún caso de éxito que hayamos tenido con mejorar el consumo de combustible de alguna flota de un cliente? Sí, por ejemplo, hace menos de 2 meses teníamos el reclamo de un cliente, no puedo mencionar nombre por un tema de confidencialidad, pero el cliente, por ejemplo, nos indicaba que sentía que su consumo de combustible era por encima del promedio. Le preguntamos si estaba utilizando el Volvo Connect y nos comentó que no conocía mucho la herramienta. Lo capacitamos y en la primera capacitación, por ejemplo, se percató que sus consumos físicos con los consumos que marcaba el Volvo Connect había una gran diferencia. Él comenzó a investigar a la interna de su empresa, hizo algunos cambios y al cabo de 2 meses
ya los consumos físicos con los consumos que marcaba el Volvo Connect estaban muy similares, con una diferencia mínima. Ahí hubo un ahorro importante. Y ahora viene la segunda parte. Por ejemplo, este cliente va a comenzar a trabajar para que se pueda optimizar también en el tema del manejo del conductor. Porque ahí también se ha detectado que hay mucho tiempo que está el camión en ralentí, que no están usando también el freno de la manera correcta, usan mucho el freno de servicio. Se puede también mejorar ello. Y van a haber seguro muchos puntos más para mejorar si es que vemos este caso puntual, ¿no? Otro caso, con un cliente tenía una configuración de un camión muy por encima de lo que necesitaba para su tipo de trabajo. Estamos migrando a un modelo distinto de unidad y creemos que con este modelo de camión va a poder cargar más, de repente consumiendo lo mismo que combustible, pero el cargar más también le va a significar un mayor ingreso en su operación y por ende una mayor rentabilidad también en su negocio, ¿no? ¿Algún otro factor, alguna forma de mejorar en el consumo de combustible que se te ocurra? Por ejemplo, otro punto importante es la aerodinámica. El tema de que un camión venga con un deflector de techo, con deflectores laterales, puede ser impactante en el tema del consumo de combustible. Por ejemplo, en esos últimos modelos de camiones, Volvo ha cambiado la forma de los espejos, porque los espejos también impactan. Y así sucesivamente, cada detalle que puede haber en la cabina ayuda a que se tenga un mejor consumo de combustible, ¿no? Estamos también viendo, por ejemplo, que muchos clientes han comenzado a pedir los camiones con los faldones laterales. También impactan el consumo de combustible. Los guardabarros también ayudan, ¿no? Adicional a ello, también es importante mencionar que un buen mantenimiento de los camiones también impacta de manera considerable en el consumo de combustible. A veces descuidamos la parte de mantenimiento y nos quejamos de que el camión consume mayor combustible, pero todo va de la mano. Fabuloso lo que me cuentas, Eduardo. En realidad, como podemos ver, el consumo de combustible depende de muchos factores, más allá de solamente la máquina, es decir, el camión. Depende del conductor, depende del correcto entrenamiento de este. Además, también se puede mejorar a través de sistemas como la telemetría, que te permiten evaluar cómo maneja el conductor, te permiten evaluar también si es que el vehículo está consumiendo lo que realmente se tanquea con lo que realmente se inyecta dentro del mismo motor y poder hacer ajustes internos, como también te va a permitir evaluar los hábitos del conductor. Entonces, ha sido muy interesante hablar contigo, Eduardo. Muchísimas gracias y nos veremos en una siguiente edición.